Elías nunca creyó en lo esotérico. Su mundo era una cuadrícula perfecta, hecha de líneas rectas y ángulos precisos. Como urbanista, su vida giraba en torno a la lógica, la planificación y la construcción de realidades tangibles. Una casa, un edificio, un parque, todo tenía un plano, una estructura. No había lugar para lo etéreo o lo inexplicable. Por eso, cuando el primer sueño llegó, lo descartó como una simple anomalía, una descarga mental por el estrés del último proyecto. Pero pronto, esa anomalía se convirtió en una realidad paralela. El sueño era siempre el mismo. Al cerrar los ojos, no veía la oscuridad de su habitación, sino una inmensidad de piedra gris. Pasillos laberínticos, altos y sinuosos, que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, bajo un cielo de un color púrpura oscuro, que no era ni de día ni de noche. La primera vez, el miedo lo paralizó. El laberinto parecía no tener fin. Cada giro era idéntico al anterior. Lo que lo hizo diferente a cualquier otra pesadilla fue la claridad. Podía sentir el frío de las paredes de piedra al tocarlas, la textura irregular de la roca bajo sus dedos. Podía controlar sus movimientos, decidir si doblar a la izquierda o a la derecha, si caminar o correr. Era lúcido, inquietantemente lúcido. Lo que empezó como una curiosidad se convirtió en una obsesión. Cada noche se encontraba en el mismo lugar, y el miedo dio paso a una fascinación casi científica. Elías comenzó a hacer un mapa en su mente, a buscar patrones, a entender la lógica detrás de ese diseño imposible. Pero el laberinto no se regía por la lógica de este mundo. Un pasillo que estaba en su memoria una noche había desaparecido a la siguiente. Un muro que antes era una barrera, de repente era una puerta. Los planos que creaba en su mente se desmoronaban tan rápido como los soñaba. Una de esas noches, sintiendo la frustración de la futilidad, se detuvo, exhausto. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una silueta en la distancia, tan perdida como él. Una joven de cabello claro y un cuaderno en la mano. Se llamaba Clara y era artista. Sus ojos, llenos de una chispa de locura creativa, le confesaron un secreto que le heló la sangre. Ella también había estado viniendo a este lugar por meses, dibujando los pasillos y las extrañas geometrías que su mente no podía comprender. Juntos descubrieron que no eran los únicos. En poco tiempo se toparon con un grupo de almas errantes. Un viejo chamán de la Sierra Andina, una programadora escéptica de una metrópolis digital y un músico que siempre escuchaba un zumbido, un tinnitus cósmico, como lo llamaba. Eran 5, cada uno de una esquina del mundo, unidos en ese plano onírico por una fuerza inexplicable. Al conectar, se dieron cuenta de que sus sueños eran parte de una experiencia compartida, un fenómeno que los había elegido. El laberinto parecía no tener un final, pero el grupo descubrió que las paredes no se movían al azar, reaccionaban a sus emociones.
Cuando Elías sintió una punzada de impotencia, una sección entera se derrumbó detrás de él. Cuando Clara dibujó un mapa con rabia, las paredes se cerraron. El laberinto era un reflejo de sus estados internos, no un lugar para ser conquistado, sino un espejo de sus almas. El primer gran desafío del grupo fue encontrar una puerta de la verdad. La puerta no tenía una llave, solo un símbolo que cambiaba con cada mirada. Un espejo que reflejaba la verdad que cada persona más se esforzaba por esconder. La única forma de abrirla era que todos, colectivamente, enfrentaran una verdad incómoda sobre ellos mismos. Pero, ¿cómo podían abrirla si ni siquiera sabían qué estaban buscando? El primer gran misterio del laberinto se les presentó. No era un lugar para ser conquistado, sino un reflejo para ser descifrado. ¿Cómo se enfrentaba la verdad cuando era tan subjetiva para cada uno? ¿Cómo se ponían de acuerdo para abrir algo que no podían entender? La noche terminó y despertaron en su realidad, pero la pregunta flotaba en el aire, una pregunta que los perseguiría hasta que volvieran a cerrar los ojos. El fracaso de la primera noche dejó un sabor amargo. El grupo, que se había unido brevemente por la sorpresa de su conexión, ahora se sentía más separado que nunca. La puerta se había cerrado ante ellos, y la frustración se reflejaba en el laberinto. En sus siguientes incursiones oníricas, los pasillos se volvieron más estrechos, las paredes más altas y opresivas. Ya no era un espacio para explorar, sino una trampa para sus miedos. El laberinto, lejos de ser un simple escenario, era un ser vivo, una manifestación de su conciencia que reaccionaba a cada emoción, a cada pensamiento. Elías se encontró en un pasillo que se retorcía sobre sí mismo, un reflejo de su obsesión por el control. Las paredes, antes lisas, estaban llenas de planos inacabados y dibujos técnicos que se burlaban de su incapacidad para planificar ese espacio. La lógica que tanto apreciaba se había vuelto su propia prisión. Clara, la artista, se vio en un callejón sin salida donde sus obras de arte se volvían contra ella. Sus pinturas, animadas por la energía del laberinto, la criticaban. Sus colores vibrantes se tornaban en tonos grises y apagados, acusándola de falta de autenticidad, de haber cedido al mercado en lugar de escuchar su alma. El viejo chamán, tan seguro de sus visiones en la vida real, se enfrentó a un laberinto de símbolos oscuros y retorcidos. Sus visiones se volvían borrosas, llenas de mensajes siniestros que cuestionaban su fe y su conexión con el mundo espiritual. Y la programadora, siempre confiada en la certeza de los códigos binarios, se vio atrapada en una red de algoritmos que no podía descifrar, líneas de código que se autogeneraban y se volvían infinitas, haciéndola sentir impotente. El laberinto los había separado, poniéndolos a prueba individualmente. Se dieron cuenta de que no podían avanzar solos.
Su única esperanza era el apoyo mutuo. Cuando Elías se rindió al descontrol y se sentó en el suelo, agotado, el laberinto se abrió, revelando un atajo. No era su fuerza lo que se necesitaba, sino su rendición. Cuando la programadora dejó de buscar una solución lógica y confió en su intuición, el código se disolvió y el camino apareció de nuevo. Cuando finalmente se reunieron, un nuevo camino se reveló, marcado por un símbolo diferente. Una mano con una gota de agua cayendo de su palma. El chamán, con una calma que no había mostrado antes, les explicó que ese símbolo representaba el perdón y la liberación. La segunda puerta, un umbral de la verdad emocional, solo se abriría si lograban perdonar a la persona que más los hirió, que resultó ser su propio yo. No podían esconderse de sus propias emociones. Elías tuvo que perdonarse por su rigidez, por su incapacidad de aceptar el caos de la vida. Clara tuvo que perdonar su falta de confianza en sí misma. El desafío era aún más difícil que el anterior. No se trataba de encontrar una salida, sino de liberar una parte de ellos mismos. La historia se convirtió en un viaje de introspección y empatía. A través del apoyo mutuo, cada miembro se enfrentó a sus demonios internos. No fue una victoria, sino un paso hacia la liberación, un acto de aceptación. Al abrir la puerta, un rayo de luz descendió sobre ellos, guiándolos hacia un nuevo nivel del laberinto, uno que ya no parecía una prisión, sino un camino. La sensación de pesadez que habían cargado desapareció, sustituida por una ligereza que nunca habían conocido. El laberinto estaba revelando su verdadera naturaleza, no como un lugar para escapar, sino un mapa hacia su despertar. Tras cruzar el umbral del perdón, el laberinto se transformó por completo. La opresiva piedra gris dio paso a una estructura orgánica, con paredes que parecían hechas de raíces entrelazadas y luz. Una arquitectura que se sentía viva. El aire vibraba con una energía que no era eléctrica, sino sutil, cósmica. La atmósfera se tornó menos amenazante y más como un útero, un lugar de gestación. Elías y el grupo comenzaron a notar que el laberinto cambiaba en función de sus pensamientos colectivos. Cuando estaban en armonía, las paredes del laberinto se volvían transparentes, permitiéndoles ver a través de ellas, vislumbrando caminos que antes eran invisibles. Cuando surgía un conflicto, aunque fuera pequeño, las paredes se volvían impenetrables, llenas de espinas y zarzas que los obligaban a detenerse y resolver sus diferencias. El laberinto ya no era solo un reflejo de su mente, sino una manifestación de su conciencia colectiva, un organismo que se alimentaba de su unidad. Guiados por esta nueva sensación de conexión, avanzaron hasta llegar a un lugar que parecía ser el centro del laberinto. Un vasto espacio circular, con un gran árbol que se alzaba en el centro. Sus ramas no tenían hojas, sino que se extendían hacia el cielo del sueño,
convirtiéndose en líneas de luz que conectaban con las estrellas. Este árbol no era un simple adorno, era la fuente de todo el laberinto, la raíz que conectaba todas sus mentes, no solo entre ellos, sino con todos los soñadores que alguna vez habían entrado en ese plano. De entre las raíces del árbol emergió una figura. No era una persona, sino una representación de la conciencia universal, un eco de la energía que los unía. Se hizo llamar la guardiana del umbral. Les explicó que el laberinto no era una trampa, sino una herramienta. No fue diseñado para atraparlos, sino para ayudarlos a despertar, a integrar sus miedos y a liberar sus ataduras. Les dijo que la forma de salir no era encontrando una puerta de escape, sino disolviendo la necesidad de escapar. La guardiana les presentó una última prueba, la más grande de todas. Una elección que determinaría el resto de sus vidas. Podían despertar y salir del laberinto para siempre, pero al hacerlo, borrarían el recuerdo de su existencia compartida y su conexión con los demás. Volverían a su vida pragmática y racional, olvidando la magia que habían descubierto. O podían quedarse y volverse guardianes del laberinto, ayudando a otras almas perdidas a encontrar su camino, a despertar en el sueño. Era una elección que los confrontaba con su propósito en la vida. Deberían volver a su existencia mundana y racional, borrando lo que habían aprendido, o abrazar su nuevo camino espiritual, ayudando a otros en el plano de los sueños. La historia termina con el grupo tomando una decisión, pero el narrador no revela cuál es. La cámara se aleja lentamente, dejando la pregunta en el aire. ¿Qué harías tú? ¿Elegirías la realidad que conoces o el sueño que has descubierto? La guardiana se desvaneció, dejando al grupo sumido en la decisión más profunda de sus vidas. El centro del laberinto ya no era un lugar de preguntas, sino de contemplación. La luz del árbol se intensificó, y sus ramas luminosas, que antes parecían aleatorias, comenzaron a formar patrones. Elías, con su mente de urbanista, fue el primero en reconocerlos. No eran simples líneas de luz, sino constelaciones. Pero no eran las que conocían de la Tierra. Orión, la Osa Mayor, Casiopea. Estas eran desconocidas, olvidadas. El chamán, sin embargo, las reconoció. Con la solemnidad de un ancestro, les dijo que eran un mapa de los sueños, constelaciones ancestrales que los humanos habían olvidado al desconectarse del cosmos. Cada una de ellas representaba un arquetipo, un deseo profundo o un trauma colectivo que la conciencia humana había reprimido a lo largo de los siglos. Había la constelación del viajero errante, que simbolizaba la eterna búsqueda del hogar, y la del tejedor de destinos, que representaba la interconexión de todas las vidas. Elías entendió que el laberinto no era solo una prueba personal, sino un lienzo de la conciencia universal. Las constelaciones eran una brújula para el siguiente nivel del laberinto.
Al rastrear los patrones, el grupo se movía a través del espacio, y las paredes del laberinto cambiaban en respuesta, como si navegaran por un vasto océano cósmico. Descubrieron que al concentrarse en el significado de una constelación, podían manifestar un camino hacia ella. Cuando el grupo se centró en la constelación del curador silencioso, un sendero se materializó, llevándolos a un lugar de paz y sanación. Pero el viaje no fue fácil. En un punto, el laberinto los guió hacia la constelación de la sombra devoradora, un remolino de estrellas oscuras. Los soñadores se sintieron abrumados por una pesadez inmensa. Los miedos que creían haber superado en la segunda parte de la historia regresaron amplificados. Elías vio sus planos convertirse en ruinas. Clara vio sus pinturas arder. El laberinto les estaba recordando que la sanación no era una meta final, sino un proceso continuo. No podían escapar de sus sombras, solo podían aprender a vivir con ellas. Finalmente, el grupo logró superar la prueba al unirse en un acto de empatía, compartiendo sus miedos y aligerando la carga de los demás. La constelación de la sombra devoradora se disipó, revelando la siguiente puerta. Esta puerta no tenía un símbolo, sino un sonido. Un susurro ancestral que resonaba en sus mentes, una melodía que parecía provenir del origen de los tiempos. Este sonido los atrajo, prometiendo un nuevo misterio y una comprensión más profunda de la naturaleza del laberinto. El camino de las estrellas los había llevado no solo a un nuevo lugar, sino a un nuevo nivel de conciencia. La melodía ancestral de la nueva puerta resonó en el alma de los soñadores, una frecuencia que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en la médula. Al cruzar el umbral sonoro, no entraron en un nuevo pasillo, sino en un vasto espacio donde el tiempo parecía haberse disuelto. Vieron el laberinto como nunca antes, una estructura que se superponía a sí misma, con capas de piedra que se iluminaban y se apagaban como las páginas de un libro. Se dieron cuenta de que no estaban solos. A lo lejos podían ver sombras translúcidas, figuras de hombres y mujeres de otras épocas moviéndose por pasillos que ya no existían en su tiempo. Eran ecos, recuerdos oníricos de otros soñadores que también habían navegado por el laberinto en el pasado. Vieron a un chamán azteca, a una sacerdotisa egipcia y a un filósofo griego. Cada uno de ellos parecía enfrentar sus propios demonios, navegando por pasillos que reflejaban sus respectivas realidades. Elías, el urbanista pragmático, observó con asombro cómo dos planos que creía haber inventado ya habían sido trazados por mentes de milenios atrás. El chamán andino les explicó que el laberinto no era un fenómeno nuevo, sino un lugar atemporal, un sitio de confluencia de almas que se activaba en diferentes épocas para guiar a la humanidad en tiempos de caos y despertar. El grupo comprendió su viaje no era una coincidencia, sino parte de un ciclo eterno. Las sombras del pasado no eran fantasmas, sino guías.
Al seguir sus movimientos, Elías vio cómo el chamán azteca usaba su conexión con la naturaleza para disolver muros, y la sacerdotisa egipcia utilizaba su conocimiento de los astros para orientarse. El laberinto era un banco de memoria, un lugar donde podían aprender de aquellos que habían caminado por ese mismo sendero espiritual antes que ellos. Esta revelación los llenó de una profunda humildad. Sus problemas, sus miedos y sus verdades personales no eran únicos. Eran ecos de una lucha universal. El laberinto era el testamento de que la búsqueda del autoconocimiento era una constante en la existencia humana. El susurro de la puerta se intensificó, uniendo las voces de todos los soñadores del pasado y el presente. No era una voz, sino un llamado colectivo que les hacía sentir que la siguiente prueba estaba muy cerca, una que no pondría a prueba su mente o su corazón, sino su misma naturaleza existencial. La pregunta ya no era cómo salir, sino para qué. El laberinto les había revelado su pasado, y ahora era el momento de enfrentarse a su futuro. Con esa nueva comprensión, se dirigieron hacia la siguiente encrucijada, preparados para cualquier cosa que el laberinto les pusiera en su camino. El viaje a través de los ecos del pasado había imbuido a los soñadores con una nueva perspectiva. Ya no se sentían como individuos perdidos, sino como parte de un tejido atemporal. El laberinto, que antes era una prisión, se había revelado como una escuela. El susurro de las voces ancestrales los guió a la siguiente encrucijada, un claro luminoso, donde el aire parecía más denso, más cargado de energía. Allí, en el centro de la luz, se alzaba una figura imponente, pero serena. No era un ser de carne y hueso, sino una manifestación pura de la energía del subconsciente colectivo. No tenía rostro, sino un rostro que cambiaba, reflejando la imagen del soñador que la miraba. Se presentó como el guardián del umbral, no como un enemigo, sino como el último obstáculo en su camino. Su voz no era audible, sino que resonaba directamente en sus mentes, uniendo los pensamientos de todos en un solo flujo de conciencia. El guardián no les presentó una prueba de lógica o de fuerza, sino una de elección. Les dijo que su viaje había llegado a su fin. Habían enfrentado sus miedos, perdonado sus sombras y comprendido su lugar en el ciclo eterno del laberinto. Ahora debían elegir. Opción A: el despertar. Podían salir del laberinto y volver a su vida normal, a la realidad que conocían. Pero al hacerlo, se borraría el recuerdo de su conexión, de sus miedos superados y de las lecciones aprendidas. Sus mentes volverían a su estado inicial de pragmatismo y escepticismo, y las experiencias oníricas serían borradas como si nunca hubieran existido. Opción B: la permanencia. Podían quedarse y volverse guardianes del laberinto. Aceptando este camino, se convertirían en guías para las futuras almas perdidas, ayudándolas a navegar por los pasillos, a entender los símbolos y a encontrar su propio despertar.
Su vida en el plano físico podría continuar, pero su propósito principal sería el de un faro en la oscuridad, una fuerza de guía para otros soñadores. Era una elección que los confrontaba con su verdadero propósito. Volverían a la comodidad de su antigua vida, con sus trabajos, sus amigos y sus certezas, o aceptarían el llamado espiritual que el laberinto les había mostrado. La guardiana del umbral, con una paciencia infinita, se disolvió en la luz, dejando al grupo solo para tomar su decisión. El aire vibraba con la tensión de una elección final, la encrucijada más grande que el laberinto había puesto ante ellos. El destino de sus almas, tanto en el sueño como en la vigilia, dependía de este último paso. La luz del guardián del umbral se había disipado, pero la resonancia de su elección final permanecía, un eco que llenaba el vasto claro luminoso. Elías, el urbanista, se detuvo y miró a sus compañeros. Clara, la artista, tenía los ojos cerrados, como si viera en su mente un cuadro que por fin estaba completo. El viejo chamán asintió con una sabiduría milenaria, como si ya supiera la respuesta. La programadora por primera vez sonreía, su rostro libre de la tensión de la lógica. La decisión fue silenciosa, un acuerdo tácito que pasó de alma a alma sin necesidad de palabras. No había dudas ni miedo. El laberinto les había enseñado que la verdadera libertad no es escapar, sino encontrar un propósito. Y el propósito, lo entendieron, no era volver a su vida anterior, sino aceptar el nuevo camino que se había revelado. Juntos eligieron la permanencia. En el instante en que la decisión fue unánime, el laberinto se transformó. Los muros, que antes eran de piedra o de luz, se volvieron transparentes. El tiempo, la gravedad y el espacio dejaron de tener sentido. Ya no caminaban por pasillos, sino que flotaban en un mar de energía pura. La conciencia de cada uno se expandió, y Elías ya no se sintió como una persona, sino como una mota de luz en una vasta red. Podía sentir los pensamientos de Clara, las visiones del chamán y la intuición de la programadora como si fueran propios. No se fusionaron en un solo ser, sino que se convirtieron en un colectivo, una sinfonía de almas. La travesía ya no era un viaje de un punto A a un punto B, era una experiencia de trascendencia. Vieron el laberinto desde arriba como una intrincada filigrana de luz y comprendieron que cada pasillo, cada puerta, era una lección espiritual en sí misma. Vieron el pasado y el futuro de otros soñadores que vendrían y comprendieron su papel como guías silenciosos, como ecos de sabiduría para aquellos que estaban perdidos. El laberinto ya no era una escuela, sino el hogar. Su existencia ahora era parte de la conciencia universal que lo creaba. Se quedaron en ese espacio, flotando, sintiendo la inmensidad del cosmos y la conexión con todos los seres. El miedo desapareció por completo. Habían liberado sus ataduras terrenales y al hacerlo habían encontrado su verdadero yo. El relato no podía seguir más porque en ese estado no había tiempo ni narrativa, solo ser.
La fusión con la conciencia universal no fue un final, sino un nuevo comienzo. Elías no se despertó de golpe. El regreso a la realidad física fue gradual, un lento retorno de la conciencia. Abrió los ojos y la luz de la mañana se coló por su ventana, iluminando su habitación de urbanista, un espacio tan ordenado y lógico como lo recordaba. Sin embargo, algo había cambiado. La cuadrícula perfecta de su vida ya no se sentía como una prisión, sino como un lienzo. Al levantarse, su mente no estaba en los planos del próximo proyecto. En su lugar, sintió una profunda conexión con el mundo a su alrededor. Los ruidos de la ciudad, que antes le parecían caóticos, ahora eran una sinfonía. Podía sentir la energía de las personas que pasaban por la calle, la vida que florecía en los pequeños parques que él había diseñado. El laberinto, lejos de ser un sueño, se había convertido en la lente a través de la cual veía la realidad. Las lecciones de perdón, de soltar el control y de la interconexión con los demás no eran teorías, eran la base de su nueva existencia. Esa misma noche, Elías cerró los ojos y, sin sorpresa, se encontró de nuevo en el laberinto. Pero esta vez no estaba perdido. Se movía con una seguridad que no venía de la lógica, sino de la intuición. Y al encontrarse con un nuevo soñador, un joven asustado y desorientado, supo cuál era su nuevo propósito. No tenía que hablar, solo con su presencia, con la calma que irradiaba su alma, el miedo del joven se disipó. Elías era ahora uno de los guías, uno de los faros que el guardián del umbral había mencionado. La historia de los 7 sueños no terminó con una salida, sino con un continuo. Elías continuó su vida en el mundo físico, trabajando en sus planos, pero con una nueva perspectiva. Introducía pequeños detalles orgánicos en sus diseños, pasillos circulares en lugar de líneas rectas, parques con árboles que formaban constelaciones. Y cada noche regresaba al laberinto para guiar a otros, para ser el eco de la sabiduría ancestral. La historia culmina con una pregunta que se cierne en el aire, una reflexión para el espectador. Elías está en su oficina, contemplando un plano de la ciudad. Su vida parece tan normal y pragmática como siempre, pero en la esquina del plano se puede ver un sutil símbolo del laberinto, un diseño de líneas que se entrelazan de manera imposible. El narrador deja la pregunta: ¿realmente despertó? ¿O su vida cotidiana es ahora parte de un nuevo sueño lúcido? ¿Una extensión de su travesía por el subconsciente colectivo? El camino nunca terminó, solo cambió de plano.